Hola, bienvenidos a Ansiosa pero Graciosa. Este es un podcast donde hablaremos de salud mental desde un punto de vista diferente y con un poquito de humor. Mi nombre es Viviana, yo soy periodista, estoy en mi último año de la carrera de diseño gráfico digital. Como podrán ver, las comunicaciones son algo que me encantan y bueno, además soy mamá, soy hija, soy hermana, soy colega, soy amiga, soy pareja, tengo 2 gatos y bueno, tengo un trastorno que se le conoce como trastorno de ansiedad. Por lo tanto, suelo estar preocupada de 1000 cosas a la vez. Es como si un computador tuviese 47 pestañas abiertas o ventanas abiertas al mismo tiempo y todo funcionando de forma simultánea. Quiero dejarles claro que este podcast va a hablar sobre la salud mental desde mi experiencia personal. Yo no soy terapeuta, no soy psicóloga, no soy psiquiatra. Vamos a hablar desde mi experiencia de una persona normal, entre comillas normal, que sufre de esto ya hace bastante tiempo. Creo que lo tengo desde los 14 años, o sea, se volvió visible a los 14 años cuando mi papá tuvo un infarto y me vi en una situación bastante estresante donde pensé que podría perder a mi papá. Y se me desarrolló esto de una manera bien especial en realidad. Como les contaba, esto no es una consulta médica, esto no es terapia, o puede que sí, porque puede ser terapia de grupo, pero sino que nace de una experiencia propiamente de una vida real. ¿Cómo se ve o cómo se nota lo que es la ansiedad? Yo creo que las personas que sufren de esto me van a entender. Bueno, en algunas personas se desarrolla de una forma, en otras de otra forma, obviamente, porque todos somos seres humanos diferentes. Y en mi caso yo me mantengo ocupada. ¿Ya? Desde la universidad, aparte de estudiar, hacía 1000 cosas. Estaba en la pastorada universitaria, estaba en el coro de la Universidad Austral de Valdivia, así que ahí les mando saludos a todos mis compañeros de coro, a mi maestro, poquito Miños, así que muchos cariños. Estudiaba, trabajaba, participaba en el coro, como les contaba, en la pastorada universitaria, trabajaba en comunidades, hice reforzamiento escolar también, o sea, me inventaba cosas que hacer. Siempre me acuerdo que mi hermana siempre me decía que ella no entendía cómo me alcanzaba el tiempo para hacer tanta tontera. Porque de verdad eran años en los que yo me mantuve muy ocupada, siempre haciendo cosas, porque si dejaba ese espacio libre para pensar o sobrepensar, como lo hacemos los ansiosos, perdía el control. Perdía el control del ambiente y de mí, en otras palabras. Durante años pensé que era hiperactiva, pero en realidad descubrí que andar corriendo y haciendo cosas o manteniendo la mente ocupada era la forma de mantener en calma o no quedarme sola, mejor dicho, con mis pensamientos. La ansiedad es difícil de ver, ¿ya? Por fuera nos vemos como personas normales, ¿ya? No es algo que se suele ver, que se suele entender, ¿ya? Ser ansioso no es solamente estar nervioso. Muchas veces es estar cansado, es estar agotado, es tener insomnio, es estar preocupado constantemente por cosas que de repente nos van a ocurrir. Sí, tenemos mucha imaginación. El otro día vi un meme que me causó tanta gracia, pero lo encontré tan real para uno que sufre ansiedad, que decía: Dios le da a sus mejores guerreros o a sus guerreros ansiosos las batallas más imaginarias del mundo. Y es así, uno se preocupa por cosas que de repente el resto no nota, o por cosas que de repente al resto de verdad no le interesan. Y eso es tremendo, porque no te entienden. Y es una enfermedad invisible, realmente invisible. Como les contaba al comienzo, por fuera uno parece estar bien,
pero por dentro uno anda en estado de alerta, como constantemente, como si estuvieras en una plena invasión zombie, que en cualquier momento va a aparecer un zombie por la ventana y te va a querer comer, una cosa así. Es como un estrés constante. Esta ansiedad no llega sola, por lo general no viene sola. Viene acompañada de diferentes cosas, de diferentes factores. En mi caso, principalmente, viene acompañada de depresión y viene acompañada de algo que descubrimos cuando mi hijo mayor tenía 2 años, que se llama fibromialgia, ¿ya? Yo creo que en cierto aspecto una derivó la otra. Empezó como ansiedad, después esta ansiedad se perdió el control en algún momento y se transformó en depresión, y esta depresión con el paso de los años trajo consigo la fibromialgia. 3 enfermedades o 3 patologías de salud mental que son invisibles. Son invisibles porque los dolores no se ven o no los pueden ver. Hay dolores que no se notan, pero que de verdad te cambian la vida. ¿Por qué lo digo? Porque cuando me descubrieron la fibromialgia, yo me acuerdo que tuve una crisis grande de dolor de espalda, lo que habitualmente se conoce como lumbago, o no sé, me dio un tirón fuerte en la espalda. Y terminé como 3 veces en la clínica con diclofenaco o Lertus a la vena y ningún medicamento me hacía nada. Yo siempre, no me acuerdo de eso. Tuve que llamar a mi mamá en esa época para que me viniera a ayudar con mi hijo porque tenía 2 años, era pequeño, entonces tenía que andar trayéndolo en brazos y no podía cargarlo. De hecho, no podía estar sentada, no podía estar parada, no podía estar acostada, porque en cualquier posición me molestaba la espalda y era un dolor horrendo. Yo siempre me acuerdo que sentía como que, de hecho pensé en algún momento que tenía hernia, porque sentía como una pelota en la columna que me empujaba hacia adentro. Entonces, claro, cuando me sentaba relativamente derecha, sentía que algo me estaba haciendo presión. Bueno, fui al médico. Bueno, esto, como les conté, estuve en urgencias varias veces. Fui al médico, me sacaron radiografía, me hicieron escáner, una eco de entre medio, un sinfín de exámenes. Hasta que llegué a un traumatólogo que me dijo que mejor fuera a un reumatólogo, ¿ya? Porque no me encontraba nada. En ningún examen aparecía nada y el dolor estaba. Y era terrible porque yo sentía que estaba loca. ¿Cómo nadie va a encontrar nada? Decía yo, es terrible. Tengo el dolor horrible y no tengo nada. Entonces, uno empieza a creer que está loca. Y es fome porque no todos te entienden. Y de repente, bueno, de hecho, como les contaba al comienzo, yo vengo con ansiedad como de los 14 años, yo creo que de antes en realidad, pero se volvió visible para mí, o notable para mí, como eso de los 14 años. Y bueno, en ese momento se me desarrollaron varios síntomas y uno de ellos fue los trastornos alimenticios, donde yo me daba atracones de comida escondidas. De repente comía mucho helado, me acuerdo, era fanática del chocolate, las papas fritas, no, era terrible. Comía y obviamente en algún momento empecé a subir de peso y estábamos en una sociedad, bueno, en aquellos años cuando tenía 14 años, ahora tengo 45, comprenderán que el subir de peso era señal de descuido y señal de fealdad en esa época. Entonces ahí es cuando uno se empieza a hacer daño. Es cuando uno empieza, no sé, a buscar alternativas que te hagan bajar de peso, como por ejemplo, no sé, tomar laxantes, buscar medicamentos que te hagan bajar de peso o que te inhiban el apetito, un sinfín de cosas. La depresión me la descubrieron como a eso de los 20 y tantos años, cuando ya había salido de la universidad y ya tenía poder adquisitivo, o sea, me refiero, ya estaba trabajando y me podía pagar una terapia. De hecho, en algún momento la ansiedad se desarrollaba con otros síntomas, no solamente con el trastorno alimenticio, sino que con los taquicardias. Se me aceleraba la cuchara, así, y de la nada. O sea, yo estaba viendo tele y de repente se me aceleraba el corazón. En algún momento pensé que era como un sexto sentido y decía, algo malo va a pasar.
pero en realidad era ansiedad. Entonces, bueno, como mi papá le dio un infarto, en algún momento mi papá pensó que yo había heredado alguna enfermedad cardíaca debido a él y me pidió por favor que fuera a su cardiólogo. De hecho, me pidieron hora con la cardióloga de él. Me tuvieron un día, todo un día, con un aparato que se llama Holter, que es como unos electrodos que te pegan en el cuerpo y andas como con una cajita colgando, así como un Discman. Bueno, si no sabes lo que es un Discman o un personal estéreo o un Walkman, se los voy a dejar acá. Es un aparatito donde uno antiguamente escuchaba música. Ahora está Spotify, los teléfonos y todo lo cuestión, así que eso ya no existe. Pero era entretenido porque era un aparatito donde tú ponías tu música, grababas tu propio cassette y todo lo cuestión. Algún día hablaremos de eso. Por cierto, si se me va la onda, porque eso es otro síntoma de la ansiedad y de la fibromialgia, que es la neblina mental. Si dejo algo sin contar, recuérdenmelo. Pónganme en los comentarios. Bueno, me tuvieron todo un día, en realidad con un Holter. Y después, obviamente, la cardióloga recibe los exámenes, los revisa conmigo y presente, y sutilmente me dijo hasta ver. En otras palabras, me mandó al psicólogo. Porque obviamente lo mío no era cardíaco, era algo más profundo, ¿ya? Así que nada que hacer, me tuvieron que mandar al psicólogo. Y en el psicólogo, bueno, ahí descubrí varias cosas que en realidad me pesaban. Pero en esa época, pagar un psiquiatra, un psicólogo, bueno, hasta el día de hoy, en realidad es caro, es muy caro. Gracias a Dios. Que esta patología, o mejor dicho, la depresión, fue incluida dentro del plan auge o GES hoy día. Yo partí con el plan auge, así que se me cayó el carnet, más rato lo voy a recoger. Gracias a eso uno puede acceder a terapia. Terapia me refiero psicológica, psiquiátrica, medicación, en caso de ser necesario. Y bueno, en mi caso es necesario. Es necesario porque de repente la ansiedad me sobrepasa. Me sobrepasa y una lleva a la otra. Esto es como un círculo vicioso. Estalla la ansiedad, estalla la depresión y días después empiezo con alguna crisis de fibromialgia, me empieza a doler un brazo, me empieza a doler una pierna, me empieza a doler el pelo, me empieza a doler la piel. Las personas con fibromialgia me van a entender. De repente el mismo roce, así, suavecito, se siente como si te estuviera quemando. Es bastante desagradable, pero uno aprende a vivir con ello. De hecho, yo llevo muchos años viviendo con esto. Mi hijo mayor ya tiene 14 años, así que ya comprenderán que he aprendido a llevar esto. ¿Qué vamos a hablar en esto? ¿Por qué decidí hacer esto? Este podcast Ansiosa pero Graciosa. Porque una de las cosas que me ha ayudado a sobrellevar un poco toda esta tragedia andante, porque como comprenderán tengo 3 patologías y probablemente tenga una cuarta, porque el otro día mi terapeuta, mi querida Margarita, me dijo que probablemente tengo efectivamente hiperactividad, pero para eso tengo que hacer varios tests, todavía no los hago. Se me fue la onda. ¿Qué estaba hablando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué decidí hacer este podcast? Bueno, una de las cosas que me ha ayudado, aparte de las terapias y las medicaciones que me dan los doctores, es que el humor me ha llevado a salir adelante poco a poco. ¿Y a qué me refiero al humor? Es aprender a reírme de mis tragedias, o mis desgracias, en otras palabras. Porque sin lugar a dudas, la ansiedad, también la depresión en algunos casos y, bueno, la fibromialgia igual, me han llevado a vivir situaciones absurdas que me han hecho reír después. O sea, en el momento no me hacen reír para nada, pero sí después yo me río en realidad porque al final, ¿para qué aumentar la tragedia de algo que ya te acompaña? Hay que aprender a reírse de las desgracias, hay que encontrarle el lado jocoso a todo. Porque aunque uno lo haga gracioso, no significa que deje de ser difícil, ¿ok? Es distinto, es una forma de sobrellevarlo, ¿ya? A ver, ¿por qué decidí hacer el podcast? Porque necesito conversar.
necesito conversar de esto, necesito romper el silencio, necesito hablar de salud mental, porque hoy en día la salud mental lamentablemente es una enfermedad invisible. Hoy en las empresas y en el gobierno y en las políticas municipales y del servicio público se habla de la equidad, la diversidad, la inclusión, pero hablan de personas que no son o que tienen discapacidades visibles. A ver, ¿cómo lo explico? No sé, o que se notan. Por ejemplo, no sé, personas que tienen Asperger, pero que son, como si se personas funcionales en la sociedad. Personas, no sé, que tienen alguna discapacidad auditiva o física, o no sé, son ciegos, no sé. Se habla de discapacidad, cuando uno habla de discapacidad, por lo general tiende a irse por ese lado. Pero está este grupo de gente, me incluyo, estamos este grupo que no es menor, de personas que sufrimos enfermedades de salud mental, que muchas veces nos guardamos esta situación porque no es grato. Yo una vez me acuerdo que a una jefa le dije, al mundo o al resto del mundo no le gusta que uno se viva quejando. Y es triste, pero es cierto. ¿Cuál es la gran capacidad que tenemos las personas con fibromialgia, depresión y ansiedad? Es demostrar que no nos pasa nada. Por vergüenza, por ser juzgados, por miedo a ser juzgados. ¿Y para qué vamos a estar con cosas? Hace no hace mucho tiempo el decir que tenías depresión o que tenías una enfermedad de salud mental era al tiro un cartelito de estás loca, estás desequilibrada. Una vez me dijeron eso, qué terrible, estás desequilibrada. Pero claro, estás desequilibrado emocionalmente. Pero eso no significa que estás loco. Solamente percibes el mundo de una manera diferente al resto. ¿Por qué hacer este podcast? Porque necesito de hablar de esto. Porque siento que mi experiencia puede ayudar a otros. Puede que muchas personas se sientan identificadas con esto. Creo que si mi historia ayuda a alguien a que se sienta menos solo, entonces ya, para mí ya valió la pena, ¿ya? Porque sí, uno se siente solo, porque es incomprendido. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en este podcast para no irme tan en la profunda? Vamos a ver, obviamente, como les contaba, mi experiencia personal. Vamos a hablar un poco de fibromialgia, vamos a hablar un poco de depresión, vamos a hablar de la ansiedad, vamos a hablar de las licencias médicas. Ojo, que es un temón hoy en día, y no solo por el tema legislativo, sino que también son mal vistas las licencias psiquiátricas. Son mal vistas las enfermedades de salud mental que de repente te ves bien en la mañana y en la tarde te tienes que ir con licencia médica porque ya no soportaste. No soportas tu cuerpo, no soportas tu cabeza, no soportas nada. Y el resto no entiende. Y más encima, después de una licencia médica, tener que entrar a explicar por qué te fuiste con licencia médica y tener que contar así como casi el génesis de todo lo que te pasa en tu vida. Y es terrible y es latero en realidad, porque uno no debiera por qué tener que estar dando explicaciones a nadie. Pero es la sociedad que nos tocó. ¿Qué más vamos a hablar? De maternidad. Vamos a hablar también del trabajo. Me refiero al día a día que uno tiene que vivir y soportar de repente. También vamos a tener algunos invitados en esta temporada, porque espero que tengamos más temporadas, y vamos a invitar también a personas que sí saben de salud mental y que sí trabajan en eso. Pero en esta temporada vamos a tener invitados más locales, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? De que vamos a invitar a algunos elementos de mi familia. Porque, ¿para qué vamos a estar con cosas? No es fácil vivir con una persona que tiene estas patologías. Entre esos invitados va a estar mi hijo. Y además va a estar mi pareja, porque como les contaba, no es fácil vivir con una persona, y aquí hay que hacer un manual de supervivencia. Eso no quiere decir que sea imposible vivir con uno, ¿eh? Ojo, yo tengo muy buen humor y soy bastante histriónica para contar este tipo de cosas, pero hay momentos obviamente que son difíciles. Y yo sé que hay muchas personas que les cuesta ver las cosas con humor. Y esa es la idea de este podcast, es porque no quiero hablar sola.
Quiero que este espacio sea un espacio comunitario, ¿ya? Quiero un espacio donde podamos conversar en conjunto, donde me puedan contar sus historias, donde de repente me puedan mandar historias donde nos podamos reír o que cuenten desde un punto de vista jocoso, desde, no sé, lo que haya pasado con el trabajo, qué les ha pasado en casa, en la calle, porque sí, de repente te dan ataques de ansiedad o ataques de pánico en lugares menos indicados. Y Y con esto yo quiero que podamos encontrarnos, que hagamos comunidad y para esto, por aquí, acá arribita, en la parte blanca, les voy a dejar mi correo, o el correo del podcast, mejor dicho, que es ansiosaperograciosa@gmail.com, donde me podrán hacer llegar sus mensajes. Yo sé que va a ser difícil que participen, porque cuesta. Yo me llevo 45 años ya pensando y masticando esta situación, rumiando, como diría mi psicólogo, con pensamientos rumiantes. Estoy rumiando esto de hacerlo, porque siento que es necesario. Yo no hace mucho tiempo, yo creo que hace como unos 2 años atrás, por el trabajo de mi marido, conocí a un grupo de mujeres maravillosas que justamente tienen fibromialgia y tienen una agrupación acá en Puerto Montt. Sí, soy de Puerto Montt. Hoy día está lindo el día, pero hace frío. Y que se apoyan entre ellas, se acompañan, buscan terapias, postulan proyectos para poder hacer terapias, porque al final las terapias alternativas para sanar ayudan bastante. Pero vamos a ir, como les contaba, hablando de esto más adelante y tenemos varios capítulos por delante, así que no se preocupen, que tenemos harto que conversar y harto paño que cortar, ¿ya? Pero bueno, como les decía al comienzo, mi nombre es Viviana, tengo ansiedad, depresión, fibromialgia, porque mi cuerpo pensó que una sola patología no era suficiente, así que durante años me mantuve ocupada para no escuchar mis pensamientos o mis propios miedos, y hoy quiero detenerme un momento a que podamos conversar sobre ello. Así que si te sentiste identificado o identificada con alguna de las cosas que yo conversé hoy día, este es tu lugar, ¿ya? Así que bienvenidos y bienvenidas a Ansiosas pero Graciosas y nos vemos en el próximo capítulo.